distinguido de peruanos dedicados a la ciencia. La mayoría profesores universitarios. Después de varios acuerdos preparatorios, el 6 de agosto de 1938, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Biológicas, Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se realizó la sesión de instalación de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Lima, acordándose su fundación y eligiendo a su primera junta directiva. El 23 de octubre de 1939, mediante decreto supremo firmado por el presidente Óscar Benavides, se hizo oficial la fundación de la Academia, bajo el nombre de Academia Nacional de Ciencias Exactas, Física y Naturales de Lima, con independencia en su organización y funciones. Años después, el 2 de diciembre de 1966, el presidente Fernando Belaúnde firmó un decreto supremo cambiando el nombre a Academia Nacional de Ciencias, como se le conoce hasta el presente. La Academia Nacional de Ciencias tiene como objetivo primordial la difusión y la promoción de la ciencia y la tecnología a nivel nacional y servir como consultor en ciencias a los organismos del Estado. Sus fines son promover el desarrollo de la ciencia y sus aplicaciones, conocimientos útiles para las necesidades de la sociedad peruana, fomentar la excelencia en la enseñanza de la ciencia y la investigación desde los primeros años escolares hasta los niveles superiores, estimular interacción entre científicos peruanos en el exterior y los residentes en Perú, así como con los de la comunidad científica internacional, apoyar proyectos de coordinación internacional con efectiva transferencia de información y conocimientos, incentivar la participación de mujeres en los programas de educación científica y actividades científicas a todo nivel, promover publicaciones relacionadas con ciencia, tecnología y desarrollo del Perú, alentar a los científicos de mayor nivel a publicar en revistas internacionales. Asimismo, la Academia Nacional de Ciencias del Perú fue aceptada en el 2003 como miembro científico del Consejo Internacional para la Ciencia, International Council for Science ICSU. Además, es miembro de la Red Interamericana de Academias de Ciencias, Inter-American Network of Academies of Science, IANAS. A través de los puntos focales peruanos designados en noviembre del 2012, participa en sus programas prioritarios: agua, energía, enseñanza de las ciencias y mujeres para la ciencia. Los puntos focales peruanos tienen a su cargo publicaciones sobre Perú, reuniones de IANAS, organización de seminarios y talleres. También se debe destacar la presencia actual de la Academia Nacional de Ciencias en la Academia de Ciencias del Tercer Mundo, TWAS. Los presidentes de la Academia Nacional de Ciencias desde sus inicios hasta el presente son Dr. Godofredo García, Dr. José Tola Pasquel, Ingeniero Alberto Guise, Dr. Roger Guerra García, Dr. Ronald Woodman, Dr. Abraham Weisberg, Dr. Gustavo González, Dr. Alberto Gago. Desde su fundación, la Academia tuvo un espacio en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Luego, con el Dr. Tola Pasquel se mudó a otro en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Recién en el 2001 el Ministerio de Educación nos cedió parte de las instalaciones de la Casa de Osambela, Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega, que actualmente es nuestra sede, así como de la Academia Peruana de la Lengua, Academia Nacional de Historia y Academia Nacional de Medicina, además de la Academia Peruana de Ingeniería y Academia Peruana de Derecho. Buenas noches con todos y bienvenidos a una nueva sesión de charlas científicas de la Academia Nacional de Ciencias. Para dar inicio a esta sesión, cedo la palabra al doctor Alberto Gago, presidente de la Academia Nacional de Ciencias. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas, y como siempre, darles la bienvenida y agradecerles por la asistencia a esta conferencia. Como siempre también, para los que no conocen a la Academia Nacional de Ciencias, informarlos que esta es una asociación sin fines de lucro que agrupa a científicos muy destacados que van desde áreas de las ciencias exactas y naturales hasta las ciencias sociales. Uno de los propósitos principales de la academia es la difusión del conocimiento científico, considerando, por supuesto, su carácter holístico. Dentro de esta difusión del conocimiento científico es de particular importancia para nosotros el tocar temas de interés global. La charla de hoy justamente trata uno de estos temas, y este es el impacto ambiental. Un tema que es evidentemente un tema de relevancia mundial, considerando que el impacto ambiental crece con el aumento de la población y el avance de la tecnología, lo cual demanda recursos naturales que generan residuos y contaminantes. Hoy vamos a conocer un poco sobre los métodos de análisis, métodos holísticos que se usan para diseñar soluciones a los problemas ambientales, y todo esto aplicados en el contexto de nuestro país. El conferencista de hoy es el doctor Ramzi Kahat, quien es un científico experto en temas ambientales. Él es sumamente reconocido a nivel internacional
y no solo cuenta con numerosas publicaciones de muy alto impacto, sino también es llamado frecuentemente para asesorías por organismos nacionales como internacionales. Él trabaja en la PUC, también tengo el honor de decir que es mi amigo también. Él hoy nos hablará sobre los impactos ambientales en el Perú y cómo estos se analizan usando herramientas de ingeniería sostenible y ecología industrial. Así pues, doy ahora pase a la doctora Greti Villena para que nos haga una presentación más detallada de la trayectoria del doctor Ramzi Cajat. Adelante, Greti. Tu audio. Muchas gracias. Efectivamente, tenemos el honor de contar hoy día con la excelente presencia del doctor Ramzi Cajat. El doctor Cajat es, valga la redundancia, doctor en Ingeniería Civil y Ambiental por la Universidad del Estado de Arizona y profesor principal del Departamento de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es director de la carrera de Ingeniería Ambiental y Sostenible de la PUC y también investigador distinguido en el Registro Nacional de Investigadores, RENACID. Tiene una amplia experiencia en investigación, 17 años en la aplicación y desarrollo metodológico de herramientas ambientales en los sectores de energía, de agroindustria, manufactura, construcción, manejo de residuos sólidos, entre otros. Entre dichas herramientas se encuentran análisis de ciclo de vida y análisis de flujo de materiales. Por supuesto, cuenta con varias publicaciones científicas, más de 50 artículos publicados en revistas científicas internacionales ligados a este tema. La exposición del doctor Ramzi Cajat está centrada en el análisis de los impactos ambientales en el Perú con herramientas de la ingeniería sostenible y ecología industrial. Damos la bienvenida entonces al doctor Ramzi. Adelante, por favor, con su conferencia. Muchísimas gracias, Greti. Muchas gracias, Alberto, por la invitación y a ambos por las palabras de bienvenida. Bueno, para mí es sin duda un honor estar con ustedes el día de hoy y mostrarles un poco lo que estamos haciendo desde Pelcan en la Universidad Católica alrededor de lo que llamamos nosotros herramientas de la ingeniería ambiental, ingeniería sostenible, ecología industrial. Y para el día de hoy he de alguna manera rescatado tres trabajos que hemos hecho a lo largo del tiempo, específicamente a partir del 2019 en adelante. El primero relacionado con minería aluvial de Madre de Dios, el otro con stocks urbanos y luego un artículo vinculado con plásticos en el mar. Voy a ir rápidamente para, digamos, no voy a entrar a mucho detalle en algunos aspectos de las investigaciones porque mi idea es cómo darles una vista de muchas cosas de las cuales hacemos. ¿Ok? El primer documento está relacionado con los impactos ambientales del ciclo de vida de la extracción minera en Madre de Dios, en nuestra Amazonía. Y las imágenes que vemos a continuación, imágenes tomadas por, digamos, diversos fuentes, tanto el Comercio como CNN, muestran el claro problema de deforestación producto de la minería aluvial informal e ilegal en Madre de Dios. Entonces hay una gran minería de extracción de oro que sin duda impera en varias zonas de la Amazonía peruana, en este caso Madre de Dios. Estas actividades en nuestra Amazonía son responsables de emisiones de mercurio y deforestación. Las emisiones de mercurio vinculadas por el uso de mercurio para los procesos de amalgamación. Y luego tenemos también una gran deforestación para el acceso a esta minería por parte de los mineros informales o ilegales. En uno de los gráficos, el que está a su derecha, podemos ver un trabajo de Caballero y colegas
en donde muestran los diferentes periodos de minería aluvial en Madre de Dios vinculados con deforestación, que datan a partir de 1985 en adelante. Y si lo vemos con detalle, podemos ver algunas zonas como las zonas vinculadas con la reserva del Tambopata, específicamente La Pampa, o también el río, las que sucedieron alrededor del río Malinosque. Para este primer trabajo utilizamos una herramienta que nos caracteriza en el grupo PELCAM, que es el análisis de ciclo de vida. Como bien dijo el profesor Gago, esta herramienta tiene un carácter holístico porque se encarga de no solo entender los impactos ambientales de la minería, en este caso minería, en la etapa de extracción, sino su vinculación con diversos impactos ambientales que están en toda la cadena, ¿no? Entonces, esto es bastante importante entender porque de alguna manera cada actividad que nosotros hacemos tiene sin duda impactos que van más allá de la extracción propia, ¿ok? Entonces, un poco el objetivo de la herramienta análisis ciclo de vida. Para este trabajo, usamos como unidad funcional 1 kilogramo de oro listo para ser vendido. Es bastante importante saber a qué nos estamos refiriendo y a lo largo de los resultados van a ver ese como la unidad funcional, 1 kilogramo de oro listo para ser vendido. El inventario de ciclo de vida, que es una etapa fundamental, que es donde comenzamos a recopilar información, fue bastante difícil por obvias razones, ¿no? Es muy difícil que un minero te diga, o varios mineros te digan realmente el consumo de mercurio para obtener oro. Entonces, obviamente hay diversa literatura que lo ha podido verificar y en cuanto a entrevistas hay ciertos valores que te podrían decir las personas que se amoldan con el tema de literatura, pero era importante destacar que al ser esta y las otras actividades vinculadas con la minería aluvial en Madre de Dios, usamos diferentes metodologías para poder extraer la información necesaria. Con relación al análisis de impacto de ciclo de vida, cuando nosotros hacemos análisis de ciclo de vida, es muy importante abarcar la mayor cantidad de impactos ambientales. Pero en este caso queríamos enfocarnos en dos grandes grupos. El primero vinculado con cambio climático, por ende usamos la metodología del IPCC 2013. Y luego, por el uso de mercurio, importantísimo ver el tema de toxicidad. Y usamos una herramienta o una impact assessment que está vinculado con eso, que incluye pues toxicidad humana y también toxicidad de agua dulce. ¿Ok? Entonces, a nivel impacto ambiental, nos enfocamos en esos dos grandes grupos. Las zonas que nosotros hemos estudiado dependen en realidad de los lugares que hemos visitado, tanto yo como el grupo de investigación. Una de ellas era aguas arriba del Osario del Laberinto, que es lo que vemos en esta parte de acá. Y otra también, la zona conocida como Guaypetue y Mazuco. ¿Ok? Entonces, la zona de, por ejemplo, La Pampa, no la incluimos por las dificultades en ese entonces de entrar y los problemas que podríamos tener con los investigadores. Cuando nosotros analizamos la situación, detectamos que podríamos hablar de 4 sistemas principales de minería aluvial. Y estos tenían diferenciaciones en cuanto a, por ejemplo, productividad, uso de herramientas y también el tema de grado de deforestación. Entonces decidimos clasificar en 4 grupos. Ahora, cuando se habla de minería aluvial Madre de Dios, hay autores que las catalogan en 2 grupos, lo cual es ciertamente
correcto, pero nosotros decidimos ampliar a 4 o desagregar esos 2 grupos a 4 por la herramienta que estamos usando y de alguna manera la información más detallada que necesitamos para los diferentes tipos. Entonces había un primer tipo que le llamamos el sistema de extracción 1, que está caracterizado por una deforestación baja y herramientas manuales sobre todo y una productividad baja también. El tipo 2, caracterizado por una gran deforestación, una productividad media, y en donde la forma de succión era la predominante. La 3 era una que estaba vinculada con el dragado, prohibido, digamos, hoy en día, pero que igual podían visualizarse en algunas zonas de Madre de Dios. Esta, curiosamente, tenía una baja deforestación o no había deforestación y habían procesos de succión de alguna manera en las camas de los ríos. ¿Okay? Y luego el proceso más intensivo a nivel equipos, con una deforestación inicial alta y con una intensidad bastante elevada a nivel productividad, era el 4, en donde se incluían, por ejemplo, todo lo relacionado con la técnica del chute. ¿Okay? Estas son algunas imágenes que hemos tomado en las zonas que de alguna manera describen bastante bien los problemas, ¿no? Toda esta zona de acá, que vemos en la imagen superior derecha, era una zona donde había un bosque primario. Eso ha sido talado y luego con los procesos, digamos, bastante rudimentarios, se comienza a extraer agua de un cuerpo de agua y succionar, digamos, el suelo para formar luego una poza abandonada, ¿no? Al final de la operación. Eso es un poco lo que se ve a nivel maquinaria y técnicas que se utilizan en ese lugar. Un tema importantísimo cuando hablamos de análisis de ciclo de vida es definir los límites del sistema, ¿no? Y siempre es un arte hacerlo. En este caso, el límite era todo lo que estaba relacionado con extracción de materia prima, digamos, para fabricar los diferentes materiales que se necesitaban, como por ejemplo el mercurio, como por ejemplo los combustibles fósiles, como por ejemplo los plásticos, como por ejemplo las tuberías, el transporte de todos sus equipos o materiales, todo lo que pasa dentro del bosque a nivel remoción de deforestación, remoción de suelo, entre otras cosas, y luego todo el proceso de concentración, amalgamación y el tostado de la amalgama. Si bien nuestro proceso termina acá, hemos incluido el tostado final que se da en la comercialización o en la tienda que finalmente compra el oro, ¿ya? Sin embargo, el transporte hacia y todo el tema de operación de esa tienda no fue incluido. ¿Ok? Otro tema importante que a veces se obvia en la literatura es el tema vinculado con el contenido de mercurio en los suelos de nuestra Amazonía y cómo eso podría también tener un impacto de alguna manera negativo y que pocas veces ha sido contabilizado. ¿Ok? Esta gráfica o esta tabla es simplemente para mostrarles que nosotros hemos trabajado con rangos para poder hallar diferentes, de alguna manera, resultados y mucho uso de literatura para bastantes, digamos, parámetros que eran importantes entender. ¿Ok? Y acá es un ejemplo de el inventario o los inputs que eran necesarios para cada uno de los tipos de sistemas y de alguna manera información vital para poder construir el análisis de ciclo de vida. Entonces, por ejemplo, tenemos la productividad del oro, el uso de motobombas, el uso de combustibles, de plásticos, etc. ¿Okay? Ahora les voy a hablar de los resultados, en algún momento resultados promedio.
pero en una de las diapositivas un poco algunos rangos vinculados con esta tabla que les mostré. Este resultado es bastante importante, diría yo. Acá estamos hablando de toxicidad humana, cáncer, toxicidad humana, no cáncer. Y un tema importante es que hemos modelado 3 escenarios. El primer escenario, un proceso de amalgamación sin el uso de retorta. Retorta es un aparato que se utiliza en Brasil, por ejemplo, en el Perú también, en Perú poco, pero se utiliza para que luego del proceso de quemado podamos recuperar el mercurio. Entonces, es un proceso que se trató de impulsar bastante en zonas como la nuestra, o también en Brasil, y que de alguna manera, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, bueno, no ha sido necesariamente utilizado, no se utiliza bastante en nuestra Amazonía. El segundo proceso incluye el proceso de retorta o el uso de retorta, entonces hay una recuperación de mercurio. Y el tercer proceso es un proceso que no utiliza mercurio para recuperar el oro. Es un proceso gravimétrico. Son unas mesas que de alguna manera tienen cierta inclinación y que tienen una especie de vibración que hace que el oro se separe naturalmente del suelo. ¿Okay? Yo he visto uno de estos procesos y es realmente espectacular, ¿no? Lo que vemos en el primer gráfico es cómo la emisión de mercurio, producto del uso de mercurio, en el escenario A, donde no hay una retorta, es bastante significativo. Cerca del 80% de los impactos ambientales relacionados con toxicidad humana, cáncer, proviene del propio uso del mercurio. Luego tenemos una producción de mercurio que es significativa, que es la de celeste. Para el caso B, tenemos que como hay una recuperación del mercurio, el impacto en el uso del mercurio disminuye y aumenta el impacto de la producción de mercurio. Y en el caso C, donde no se utiliza mercurio, viene a ser importante algo que a veces parece no importante, que es la remoción de mercurio del suelo natural. Y luego otra parte importante es el uso de maquinaria pesada y también el uso de combustibles fósiles. Ahora, es importante entender que los órdenes de magnitud son diferentes. Si el impacto acá es 100, en el B es 10 y en el C es 1. Entonces, al pasar del sistema A al B y de B al C, hay una reducción importante en cuanto a toxicidad. ¿Ok? Solo hablando de, por ejemplo, cambio climático, es interesantísimo ver en el promedio cómo de alguna manera el uso de maquinaria y la deforestación y el uso de combustibles fósiles, los tres juegan un rol importante. ¿Ok? Y el tema de deforestación se ve realmente en esta gráfica, en donde vemos que hay procesos como el proceso de dragado y los procesos, digamos, más rudimentarios o más relacionados con, por ejemplo, con minería, digamos, artesanal, son procesos en donde el problema de deforestación es menor o no existente, y como el proceso de la chupadera traca, que es el que deja esa poza abandonada, y los temas relacionados con el uso de maquinaria pesada, ya sea chute o chute completo, generan, digamos, una deforestación bastante importante que hacen que los impactos ambientales a nivel toneladas de dióxido de carbono equivalente por kilogramo de oro sean bastante altos. Para poner los números en perspectiva, en el promedio de resultado que tenemos de este estudio, vemos que 1 kilogramo de oro ha generado 31.000 kilogramos de dióxido de carbono equivalente. En una minería, digamos, formal, por ejemplo, la que aparece en esta base de datos de EcoInvent a través de CIMAPRO, vemos que en un tajo abierto
el valor podría ser un poquito más que la mitad que el que les mencioné antes. Y si hablamos de 1 kilogramo de cemento, estamos hablando de menos de 1 kilogramo de dióxido de carbono equivalente por kilogramo de cemento. Y si hablamos de una laptop, 158 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por laptop. Entonces hay una gran diferencia, ¿no? Que está vinculada evidentemente por el gran proceso de deforestación de nuestra Amazonía. Algunas conclusiones relevantes. Queda claro que si hablamos de toxicidad humana, las emisiones de mercurio en el proceso, si no se usa retorta, son bastante importantes, 80%. Las técnicas de recuperación de mercurio y mesas gravimétricas podrían reducir considerablemente los impactos ambientales a nivel toxicidad humana. Y la deforestación a nivel promedio, sin duda, generan grandes contribuciones a lo que es cambio climático. No me quiero ir de esta presentación o de este tema sin tratar de entenderles que el tema ambiental acá lamentablemente es solo una arista del problema y que existen problemas sociales, problemas de oportunidades que no tenemos en las zonas andinas que hacen que este problema de minería aluvial de Madre de Dios tan importante para nosotros de alguna manera mitigar los temas de gas de efecto invernadero a nivel Perú son evidentemente relacionados con lo que dije anteriormente, ¿no? Todo el tema social y la carencia de oportunidades. Este es el artículo científico que podría enviárselos en caso lo requieran. Este es mi correo. Y ahora, brevemente, quería hablarles de un trabajo que hicimos también a partir de este proyecto, en donde solo les voy a mostrar una diapositiva en donde también exploramos la minería aluvial a nivel expansión de minería aluvial en Madre de Dios usando Machine Learning. Y con estas gráficas solo quería enseñarles de cómo, de alguna manera, con este trabajo y con realmente variables bastante simples de utilizar y de recuperar de diferentes fuentes de información, como por ejemplo distancia a las carreteras, distancias a los ríos, y utilizando la base de datos que les dije que se armó con el grupo Cincia en Madre de Dios, pudimos generar de alguna manera un modelo que nos ayude a explorar los posibles patrones futuros de la minería aluvial en Madre de Dios. Y como todo esto lo validamos con data existente, en donde le pedíamos al modelo que un poco explore lo que podría pasar en el 2017, al comparar la información que resultó del modelo con la información de alguna manera existente, nos dimos cuenta de que habían ciertos patrones actuales que habían sido detectados bastante bien por el modelo que hemos creado. Obviamente es una exploración, no es una predicción, y eso es importante tenerlo claro. El segundo tema que quiero hablarles es, ya un poco cambiando de tema, es el uso de la herramienta del análisis de flujo de materiales, que es otra herramienta que utilizamos en el grupo, y específicamente el stock de materiales. ¿Ok? Entonces ya hemos virado el tema de Madre de Dios, nos vamos a la ciudad, a las zonas urbanas, y esto es un trabajo que hemos venido haciendo, digamos, con muchos investigadores en Pelcan, que habla de los stocks urbanos. Y en este caso, vincular con desastres, circularidad y oportunidades para bajas emisiones. Y es muy interesante, ¿no? Porque cuando vemos nosotros la ciudad, generalmente no nos damos cuenta que estamos acumulando materiales. Hay una acumulación tremenda de materiales en la ciudad. Y de alguna manera, muchos autores comienzan a hablar de la ciudad como una futura mina o una mina urbana, en donde hay materiales secundarios que podrían darnos, evidentemente, recursos futuros. Y es más, en muchas partes de Europa ya se piensa de esa forma, y cuando hablamos de demolición de edificios o infraestructura, se intenta tener una circularidad, no necesariamente dentro del sistema, pero en general una circularidad del material.
Este es un ejemplo de algunos trabajos que se han hecho a nivel mundo. Esto es un área que ha crecido bastante en los últimos 10 años, ¿ok? La imagen de la derecha es la imagen del stock de materiales de Viena, un trabajo que lo hicieron en el TU Viena a cargo de Kliman y el asesor era el profesor Fellner, que también visitó la PUC antes de la pandemia, justo antes de la pandemia. Y acá vemos cómo los diferentes colores, expresados en kilogramos por metro cuadrado de material de construcción, demuestran intensidades en algunas zonas y menores intensidades en otras. ¿Ok? Y en el gráfico que vemos a la izquierda es un trabajo hecho entre alemanes y austriacos en donde se habla del stock urbano total, pero usando herramientas mucho más sofisticadas, imágenes satelitales, teledetección, etcétera, para poder ya no hallar el stock urbano de una ciudad, sino de dos países. ¿Ok? Nosotros a nivel Pelcan hemos tenido diferentes motivaciones. En realidad nosotros comenzamos con el tema de stocks urbanos por entender la cantidad de escombros que se iban a generar luego de un sismo. Y luego nos dimos cuenta que había también un trabajo importante relacionado con las minas urbanas. Entonces hay diversas motivaciones que hay alrededor de esto. Entonces, en esta charla, brevemente les quiero comentar, digamos, lo que hemos trabajado, su relación con circularidad y también con su relación con emisiones de gas de efecto invernadero y cómo podríamos reducir las emisiones de gas de efecto invernadero relacionadas con el stock urbano futuro. Como les dije antes, los desastres naturales generan bastantes escombros. Estas son algunas cifras de, por ejemplo, terremotos en Japón, en Haití, en China, en Pisco, y cómo hay una generación de escombros bastante importante. Nosotros hemos trabajado este tema tanto en Tacna como Chiclayo, y fuera del tema de cantidad de escombros que se generan, este trabajo también es importante porque te ayuda a detectar las áreas que podrían tener más problemas a la hora de recuperar el espacio urbano, pero sobre todo recuperar o ayudar a las víctimas de un terremoto. Entonces nosotros trabajamos Tacna y Chiclayo, utilizamos, digamos acá, un mix de herramientas de gestión de riesgos de desastres con herramientas de mi área, que es el área de ecología industrial, de ingeniería sostenible, y vinculando ambas, de alguna manera logramos responder a las preguntas que teníamos que hacernos. Entonces, por ejemplo, claro, y finalmente el MFA es lo que se usó para poder, de alguna manera, hallar un poco la cantidad de materiales necesarias para poder recuperar la ciudad. Entonces, acá, digamos, importantísima información. En el Perú hay información de lujo en muchos aspectos, algunas de imposible acceso, pero existe la información. Y hay municipalidades como San Isidro que tienen la información de libre acceso y hacen de nuestra vida como investigadores una vida más fácil. Entonces acá es importante entender que necesitamos información de áreas construidas, de intensidad de materiales para diferentes tipos de elementos estructurales y estructuras. Y también usamos mucho la data de tipo de vivienda de una forma especializada. Para el caso de sismos, modelamos 3 tipos de sismos, de baja, mediana y alta intensidad, que es un poco lo que vemos acá. También estudiamos el tipo de suelo para poder entender el efecto del sismo en la estructura y usamos funciones de vulnerabilidad que vienen de trabajos de otros autores, evidentemente. Este es un ejemplo de un resultado inicial, el stock residencial en Chiclayo. Estamos hablando de que alrededor de 49 toneladas de materiales de construcción por habitante fueron encontradas en Chiclayo,
en el sector residencial solamente, cifra muy debajo de lo que encontramos en San Isidro, ¿ok? Y acá principalmente vemos que el material principal es concreto y también ladrillos de arcilla. En esta gráfica, lo que podemos ver es no el stock de materiales, sino de alguna manera el stock de escombros, de materiales perdidos luego de un terremoto. Y como les dije, esto está en toneladas por lote, y como les dije, fácilmente podemos detectar las zonas en donde hay claramente un problema mayor y en donde, si tendríamos esta información de mano, la persona podría entender o tener un mejor plan de acción en las zonas más vulnerables, como estas que muestro acá, estas que muestro acá o estas que muestro acá. Entonces acá hay un doble uso de esta información, no solo la cuantificación de escombros que podríamos después utilizarlos o por lo menos lidiar con ellos para un adecuado manejo, sino también el tema de ayudar a las víctimas y luego la recuperación de la ciudad. ¿Ok? Esta gráfica es una gráfica que muestra el stock de materiales en Tacna y luego cómo se podría transformar en una pérdida de materiales en Tacna. Y acá nuevamente estamos hablando de toneladas por lote estudiado. ¿Ok? Y esta gráfica es una forma extraña de usar un MFI, pero válida, evidentemente, porque nos ayuda a entender todo el stock que se acumuló, lo que pasó durante el sismo y cuánto necesitaríamos para al final recuperar la ciudad a nivel cantidad de materiales necesarios. ¿Ok? Un tema que quiero mencionarles rápidamente también, pero igual están los artículos científicos que podría enviarles, es una pregunta que nos hicimos. Y acá lo que vemos es el stock tanto de San Isidro como Lince. San Isidro hacia abajo y Lince hacia arriba, ¿no? Esta zona es Lince y esta zona de abajo San Isidro. Si tiene su oficina o casas por la zona, la van a poder ver. Y acá vemos la información en colores vinculada con toneladas métricas por metro cuadrado. Entonces vemos que hay zonas pues alrededor del Golf con mucho más cantidad de materiales por metro cuadrado y otras zonas, digamos, menores. Y acá lo interesante ver es que la pregunta que nos hicimos fue, ok, hay una percepción en Perú o en Lima que dice que la ciudad, que ya no hay más espacio para construir o ya no hay dónde construir, ¿no? Entonces nosotros dijimos, ok, ciertamente San Isidro y Lince están restringidos verticalmente, o sea, no pueden crecer de forma horizontal, ¿no es cierto? No vertical, sino horizontal. Pero a nivel vertical sí pueden crecer hasta ciertos límites, que son los límites vinculados con la zonificación, parámetros urbanos, etc. Entonces la pregunta que nos hicimos es, primero, ¿cuánto podemos crecer hacia arriba? Y ese es un gráfico que habla de el delta que podríamos tener de crecimiento tanto en Lince como en San Isidro, en el caso que vayamos al máximo permitido. Y vemos cómo por diferentes normativas en Lince había un delta mucho mayor, ¿no es cierto? Y vemos cómo zonas en Lima, en San Isidro, perdón, tenían una mejor protección de algunas zonas residenciales de baja densidad. Y acá en este ejemplo vemos, si lo separamos a nivel San Isidro actual, Lince actual y lo que podría ser un escenario futuro, ¿no es cierto? Para edificaciones de 0 a 3 pisos, de 4 a 5 pisos, de 6 a 12, de 13 a 30 y de 30 más, vemos cómo San Isidro preserva mejor los edificios o casas de baja densidad, mientras que el Lince, con su relación actual, los elimina y es un distrito que crecería o tendría oportunidad de crecer mucho más hacia arriba.
Eso es bueno, eso es malo, son muchas cosas que podríamos analizar relacionadas con la sostenibilidad urbana, que está relacionada con lo que somos nosotros como parámetros, como normativas de regulaciones a nivel de zonificación y parámetros urbanos de cada distrito. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si queremos crecer hacia arriba? ¿Y qué pasa si queremos cambiar de materiales para tener un mejor comportamiento ambiental por ese crecimiento? Entonces, lo que hicimos en este estudio también, que lo estoy presentando muy rápido, por razones de querer, digamos, contarles un poco más de lo que estamos haciendo, es comenzar a cambiar de alguna manera los materiales. Entonces, ya no usar concreto con cemento Portland con un ratio clinker cemento alto, sino comenzar a usar pues uno que tenga pozolana natural y de alguna manera entender que los ladrillos cocidos que utiliza, en donde las plantas utilizan gas natural, podrían tener una disminución de gases de efecto invernadero, que efectivamente la tienen, y utilizar este tipo de ladrillos. Y bueno, algo que probablemente ya está ocurriendo, pero en el escenario que modelamos era un uso de acero que viene 100% de arco eléctrico, por lo tanto de material reciclable. Entonces, esta es la imagen que vimos a nivel emisiones evitadas para ese delta de crecimiento que podríamos tener en estos dos distritos. ¿Ok? Es un poco lo que hemos hecho. Esta última parte no está en el artículo científico, pero todo lo que es el stock urbano y el delta de crecimiento sí está en el artículo científico, que podría mandarlos con mucho gusto. Y ahora, digamos, ya estamos terminando, pero igual quería contarles muy brevemente, esto va a ser muy breve en realidad, el otro trabajo que estamos haciendo, ¿no? Con el equipo de investigación, trabajando el tema de cuánto plástico se va al mar. ¿Ok? Este trabajo está muy vinculado a la tesis doctoral de Diana Ita, ya doctora por la PUC y de Pelcan, y un trabajo que creé tanto con el profesor Ian, con Diana, en donde obtuvimos inicialmente fondos de la PUC y luego fondos del Reino Unido por un fondo global relacionado con plásticos en las Islas Galápagos. Entonces, la pregunta evidentemente es difícil de contestar, ¿no es cierto? ¿Cuánto plástico entra al mar? Es bien difícil contestar, pero igual es una pregunta que necesitamos iniciar a nivel investigación para poder entender realmente qué es lo que está pasando. Y de alguna manera acá son algunas de las posibles fuentes, son muchas fuentes que están vinculadas con el plástico que entra al mar. Nosotros actualmente hemos trabajado todo lo que se genera por el mal manejo de residuos sólidos en el Perú y luego también por las actividades marítimas, con bandera peruana sobre todo. Pero hay otros trabajos que estamos haciendo ya a nivel costa y a nivel bañistas y a nivel también plantas de tratamiento de agua, sobre todo por el tema de nanoplásticos. ¿Ok? Nosotros ya hemos hecho bastantes trabajos de investigación a nivel estudios de campo en diferentes zonas del Perú. Y digamos, lo que quiero mostrarles antes de terminar son algunas imágenes y finalmente decirles de que todo este trabajo está resumido en papers, en 2 papers que podría mandárselos fácilmente también con mucho gusto. Entonces, ¿qué es el Perú a nivel manejo de residuos sólidos? Estas son unas imágenes tomadas por Ana Silva, y las uso con permiso, evidentemente, vinculadas con el río seco en Ancash, y cómo pues hay una cantidad de residuos en este río que en algún momento se va a llenar de agua y va a llevar toda esa basura aguas abajo. Esto es en Huaura, el puente de Huaura, y una práctica muy común del arrojo de basura en estas laderas de ríos. Esto es el río Huaura, la caleta de Carquín, cantidad de residuos vinculados con un río que está por acá, que es el río Huaura.
Acá en Playa Chimús, en la boca del río Nepeña, cantidad de plásticos muy cerca al mar. Plásticos vinculados con equipos de pesca, vemos en Santa María. Un poblado muy pequeño cerca al mar, en este caso en la provincia de Santa, en Ancash, en el distrito de Chimbote. Plástico vinculado con el gran puerto de Chimbote. Nuevamente Chimbote, digamos, a las orillas de la bahía. Imágenes hermosas de lo que es Puerto Casma y cómo en esto que vemos acá, que es acumulación de plásticos y madera, vemos evidentemente plásticos de todo tipo, de todo tipo. Chillón, río Chillón, 10 kilómetros aguas arriba de la desembocadura, cantidad de plásticos que eventualmente podría terminar en el río, después en el mar. Este es la desembocadura del río Chillón, todo tipo de plásticos. Nuevamente, imágenes del río Chillón. Y lo que viene es algo que descubrimos desafortunadamente por el derrame de petróleo en Repsol, y esas son las playas que están en Ventanilla, al norte del río Chillón. Y bueno, ¿qué hace una televisión en la orilla del mar de Ventanilla? Difícil saberlo. Río Rímac, desembocadura del río Rímac, y acá imágenes aguas arriba del río Rímac, en donde vemos en las laderas de los ríos bastante residuos. Entonces, con esas imágenes tristes, quería un poco terminar esta reunión y contarles que hemos planteado una ecuación que de alguna manera nos está dando una mejor idea de cómo podemos cuantificar el plástico que entra al mar. Esta es la ecuación que está en este paper que tenemos con Diana, Ian y yo, que de alguna manera es una mejor aproximación en base a lo que hay en el estado del arte con relación a lo que es el plástico en el mar, que considera tanto barreras naturales y antrópicas, y que considera muchas cosas que hasta el momento no fueron consideradas. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es todo un honor estar en la Academia Nacional de Ciencias. Alberto es mi gran amigo y el honor, digamos, de que me invite, pese a la amistad, digamos, ha sido bastante importante, porque probablemente nuestra amistad tal vez hubiera jugado en contra de esta invitación. Agradezco a Greti por toda la organización y en general a toda la gente de la ANC, y estoy dispuesto a tomar cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias, doctor Ramsey, y felicitaciones por la excelente exposición. Vamos a dar ahora inicio a la ronda de preguntas. No sé si aquí en el auditorio hay alguien que quiera realizar una pregunta, puede levantar la mano para poder activar su micrófono. Si no, por el Facebook también, ¿no? Podría haber preguntas también. Hay una mano levantada. Tendrías que abrirle, Brigitte, por favor, el micro a Ana Guerrero. Sí, sí se escucha. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Felicitarlo, doctor, por la brillante exposición, que no solamente ha abarcado el tema de cuencas, sino también ha ido hasta la parte continental y marina. Y el trabajo es bastante largo, ¿no? Y veo que ha hecho el trabajo basado también en la primera parte de su exposición en cuanto a metales pesados. Y uno de sus metales pesados es el mercurio.
que mencionó que se utiliza para la extracción de oro. Y lo que me interesa a mí es que, como ha hecho un gráfico de impacto en el ser humano, que significa la producción o la generación de cáncer en los seres humanos, ¿cómo es que ha llegado a ese porcentaje o a esa evaluación de que el mercurio, de hecho sé que es contaminante, es letal? ¿Cómo es que ha llegado a determinar el problema cancerígeno en humanos? Sí, no, excelente, excelente pregunta, Ana. En realidad, cuando nosotros hacemos el análisis de ciclo de vida, generalmente nos basamos en metodologías de impacto. En este caso usamos la metodología de USE-TOX. La metodología de USE-TOX incluye, en base a información científica, en donde la ciencia básica es vital, mucha información recopilada de la dosis respuesta, por ejemplo, vinculadas con diferentes elementos o compuestos que podrían tener un problema a la salud humana, evidentemente, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Entonces, toda esta información es la que recopila el USE-TOX. Yo le puedo mandar el link a esta información y el modelo que ellos tienen. Y es la que finalmente se utiliza para poder nosotros hallar estos resultados. Ahora, nosotros lo que hacemos es, el trabajo duro que hacemos es realmente generar el inventario, ¿no? Realmente entender qué es lo que está pasando en todo el ciclo de vida, por ejemplo, el uso de mercurio. Obviamente, en algunos casos tendríamos que modelar las emisiones de algunos elementos. eh, y todo esto es lo que nosotros hacemos para poder hacer el trabajo. Y después lo vinculamos con el USE-TOX, que en este caso estábamos hablando de morbilidad, o sea, la proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado, vinculados con los diferentes elementos que estamos analizando. En este caso, no solo el mercurio, sino todos los compuestos elementos que podrían generar toxicidad humana y que están vinculados con el ciclo de vida. Entonces, obviamente, con el tema de mercurio, uno no pensaría que hay mucha información que igual necesitamos a nivel ciencia. Obviamente hay limitaciones que son propias del ciclo de mercurio, son propias de alguna manera cualquier sistema que podrías analizar. Y hay obviamente limitaciones no solo con mercurio, sino también con otros elementos que podrían estar vinculados con esta herramienta de evaluación de impacto. ¿Ok? Lo mismo, de una manera más simple, tal vez es cuando hablamos de gas de efecto invernadero y hablamos específicamente de cambio climático, en donde el IPCC de alguna manera ya te habla de factores de caracterización que te ayudan a convertir, digamos, tanto emisiones de dióxido de carbono como emisiones de metano, N2O, con esos factores o equivalencias, llevarlo a dióxido de carbono equivalente. Entonces, la misma idea es la que se utiliza para USE-TOX y se utiliza para cualquier otra metodología, pero ciertamente el tema de USE-TOX es mucho más complejo, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias. Sí, y yo también justamente tenía esa pregunta respecto a si esos impactos en realidad son en base a herramientas predictivas. Ya, sí, todo el tema o sea, lo que nosotros intentamos hacer, y por cierto ya mandé el enlace de USE-TOX, lo que nosotros intentamos hacer es entender los diferentes procesos que están vinculados con las actividades, en este caso minería, ¿no? Entonces, desde la extracción de mercurio, por ejemplo, hasta, en este caso, solo la obtención de oro. Entonces, lo más importante para nosotros inicialmente es generar un sistema que conecte los procesos más importantes y luego las entradas y salidas de cada uno de esos procesos, ¿no? O sea, cuánto mercurio utilizaste, cuánto petróleo utilizaste, etcétera, ¿no? Y después, y bueno, para algunos casos, obviamente utilizamos data primaria,
y para otros data secundaria que es propia, digamos, de lo que es el crecimiento de la herramienta y el crecimiento de los inventarios, ¿no? Entonces, y luego lo que nosotros tratamos de entender es, ok, la actividad realmente, ¿qué impacto tiene? ¿No? Y más que una predicción, yo diría es una forma de cuantificar esos impactos o de estimar esos impactos, de entender qué etapas son más importantes para los diferentes tipos de impactos ambientales, ¿no? Por ejemplo, en este caso, claramente sale que el uso de mercurio en el proceso de amalgamación es una etapa importante. Y eso no, o sea, es como hallar los puntos críticos y a partir de eso comenzar a darle solución a algunos problemas, ¿no? Sí, correcto. También en la parte de stock urbanos es bien interesante porque puede ser, digamos, una información muy valiosa para planificación urbana. Pero también, ¿qué tan factible sería, digamos, realizar algo similar, pero en zonas periurbanas, donde de repente hay mucha informalidad y Totalmente factible. Totalmente factible. Ahora, en mi área, creo que en todas las áreas, nada más que no nos damos cuenta a veces, eh, avanzamos aceptando incertidumbres, ¿no? Entonces, eso no creo que debe ser un impedimento para avanzar. Entonces, en este caso, nosotros lo que hacemos es tratar de recopilar la mayor cantidad de información vinculada con las intensidades materiales. Pero claramente hay una diferencia, por ejemplo, en la autoconstrucción versus el tema de construcción un poco más formal. Entonces, podríamos tener, bueno, claramente siempre van a haber un rango de intensidades materiales, ¿no? Por ejemplo, una casa construida por un, digamos, maestro de obra versus una casa construida por una empresa, ¿no? Entonces hay diferentes, de alguna manera, hay diferencias. Ahora, eso se incluye pues en la investigación a la hora de hablar de incertidumbres, pero en realidad el trabajo que se hace a nivel cálculo de las intensidades materiales, ¿no? Por ejemplo, cuánto concreto hay por metro cuadrado en una casa en una casa, por ejemplo, de albañilería confinada, cuánto concreto hay por metro cuadrado en un edificio. Toda esa información se va mejorando, obviamente, pero se recopila y digamos, es bastante, digamos, válida la información. Y a partir de ello se pueden utilizar estas intensidades para cualquier tipo de zona, ¿no? Entonces, eh, hay una gran ventaja también que hoy en día podemos, bueno, nosotros hemos hecho bastantes visitas a los lugares, ¿no? Por ejemplo, nos paseamos por Tacna, nos paseamos por Chiclayo, por San Isidro, pero también usamos Google Street View para poder entender, digamos, el número de pisos, o sea, validar cierta información. Pero hoy en día, pues, las imágenes satelitales también ayudan también, pues, los drones, vuelos de drones, ¿no? Todo eso también se puede aplicar. Entonces, lo que viste en Chiclayo, por ejemplo, profesora Gretti, en Chiclayo vimos cómo hay una cantidad importante de adobe en la periferia, ¿no es cierto? Pero en Abancay, que es un trabajo que estamos a punto de, bueno, ya está en revisión el artículo, hay algo clarísimo, que el uso de Adobe, por ejemplo, está, o históricamente ha estado en el centro, ¿no?, de la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, incluso los patrones de crecimiento, de cambio, de transformación de la ciudad también se pueden ver, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, creo que me he extendido un poco. Es factible para cualquier tipo de lugar en donde exista, de alguna manera, eh, infraestructura, ¿no? y el aspecto de circularidad se refiere a reusar ese stock. Claro, lo que pasa es que hoy en día se habla mucho de la circularidad, ¿no es cierto? Y en realidad
si nosotros comenzamos a ver a la ciudad como una acumulación de materiales, en un evento de demolición, por ejemplo, vas a destruir un edificio porque vas a construir uno nuevo, tú podrías pensar esos escombros como en realidad una materia prima que podría ser utilizada, ¿no? Acá hay, bueno, hay una empresa que conocemos que utiliza, realiza bloques de concreto con concreto reciclado, ¿no? Entonces, la idea es un poco expandir esas prácticas de aprovechamiento de escombros o de residuos de la construcción para un poco darle un poco de circularidad al uso de materiales, ¿no? Sí, sí, bueno, básicamente lo que estabas comentando, ¿no? Sí, finalmente respecto a los plásticos, interesante porque creo que hay muy pocos reportes de eso aquí, o sea, en el país de eso. Y estamos hablando de residuos sólidos. ¿Y sabes si hay algo respecto a microplásticos? Interesantísimo. Nosotros, digamos, hay investigadores en el Perú que están trabajando el tema de microplásticos en playas. El IMARPE también está trabajando el tema también de plásticos en general en las diversas especies. Entonces hay bastante investigación que se está haciendo, bueno, bastante, hay investigación felizmente, ¿no? Nosotros a nivel gabinete estamos trabajando el tema de microplásticos y plantas de tratamiento de agua, entre comillas plantas de tratamiento, porque algunas ni eso son. Hemos trabajado también el tema de microplásticos en el sector, digamos, pesquero, porque hay un uso importante de microplásticos vinculados con los anti-fueling que se usan en las embarcaciones, ¿no? Para proteger el material de las embarcaciones. Y después hay un tema que también indirectamente lo hemos cuantificado, es el microplástico secundario, el que se genera a partir del macroplástico, ¿no? Entonces, a nivel laboratorio, nosotros no trabajamos a nivel laboratorio, pero como les dije, hay equipos que ya lo están haciendo a nivel playas, a nivel, digamos, el stock, ¿no? Incluso hay trabajos vinculados con harina y aceite de pescado, etcétera, ¿no? Entonces, en estos últimos años, y usted lo sabe bastante bien, el tema ha tenido bastante moda, ¿no? Hay mucha gente haciéndolo. Realmente importante, ¿no? Realmente importante. Y bueno, creo que hay bastante espacio para seguir trabajándolo. Sí, de acuerdo. Muchas gracias y nuevamente felicitaciones por la excelente charla. Muchas gracias, No sé profesora. si Alberto quieres hacer Sí, bueno, alguna pregunta. bueno, primero que nada, felicitar a Rancy. Bueno, además de ser amigos, no es el tema de que seamos amigos, sino su calidad como científico es notable, es un científico reconocido, como dije, internacionalmente, y lo hemos visto en los trabajos que nos ha presentado y la complejidad de todo este análisis que se requiere hacer para entender el impacto ambiental, ¿no? Es un trabajo, digamos, de altísimo nivel, ¿no? Entonces, nada, felicitarlo, y es me parece, bueno, no me sorprende nada porque yo lo conozco la calidad del trabajo, pero creo que, como siempre, impresiona todo el trabajo que hace él y también, bueno, todo el grupo Pelcan en la Católica. A ver, aprovecho para hacerte unas preguntas, bueno, que yo creo que ya ha habido, desde Ana y Griti han hecho muy buenas preguntas, entonces yo voy a hacer quizás preguntas más ingenuas. Justo dentro de eso, Ramsey, tú pusiste esta ecuación al final, ¿te acuerdas que pones una ecuación Sí, de esa ecuación era para cuantificar el plástico, digamos? ¿Cuánto plástico sí. se necesita? Y yo estoy esperando que me preguntes algo con relación a la ecuación. La voy a mostrar nuevamente, porque Ya, tiene un productorio, si te has dado cuenta. sí, sí, no, o sea, mi pregunta era, o sea, digamos, ustedes me parece muy bacán, o sea, han planteado un modelo cuantificable, y cómo han verificado, han dicho, oye, bueno, más o menos el modelo, la ecuación está razonablemente bien, digamos, en Ya. términos, digamos, aproximados, obviamente, como dices tú, uno vive con la incertidumbre, ¿no? No es algo tan así, digamos, preciso, pero por lo Sí, menos es razonable, digamos, la ecuación, digamos. sí, es la primera crítica que nos hacen los colegas, ¿no? Digamos, nosotros a nivel, esa es la ecuación, ¿no es cierto? Y esta ecuación se basa en realidad observaciones, trabajos de campo, que de alguna manera nos ayuda un poco a vincular el plástico, residuo plástico que entra al mar,
con lo que se genera a nivel continente y los diferentes procesos de recuperación que sobre todo vinculados con informales, y luego factores que están relacionados con tanto cercanías como también barreras antrópicas o barreras naturales que poco se ha estudiado en la literatura. Por ejemplo, la planta de tratamiento de agua, la planta de tratamiento de agua en la Tarjea viene a ser un obstáculo para ese plástico que viene de aguas arriba y que se va al mar, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hemos basado esa ecuación en lo que te mencioné, pero ciertamente es difícil validarla, pero ya hemos comenzado a hacerlo. Entonces, esta es una primera propuesta, que es el artículo científico, ¿no? Que presenta la ecuación. Ahora, hemos comparado evidentemente los valores de este trabajo con un paper publicado en Science, en donde tenía, digamos, una aproximación menos fina. Entonces, a nivel orden de magnitud, tiene bastante sentido. Creemos que es una mejor aproximación el uso de esta herramienta, pero ahora mismo estamos validando la metodología con un trabajo que hay en Ecuador. En Ecuador hay una empresa que tiene un sistema de retención de plásticos aguas abajo de una ciudad en Puerto Viejo. Entonces, estamos intentando, digamos, utilizar la ecuación para entender de alguna manera un poco más lo que podría estar pasando alrededor de la realidad, ¿no? De la aplicación de esta ecuación. Entonces, a nivel, y hay muchas formas de validarlo, ciertamente, ¿no? Entonces, no es un trabajo fácil validarlo, creo yo, necesario, pero va a requerir de mucho más trabajo y mucho más manos para poder hacerlo, ¿no? Otra cosa que estamos haciendo con un estudiante de doctorado, que va en la misma línea, es que estamos tratando de cuantificar el plástico que se aloja en las laderas de los ríos y vincularlo con el plástico que termina en el mar utilizando, digamos, herramientas de data science, utilizando vuelos de drones y utilizando detección de imágenes y procesando esas imágenes para poder comenzar a cuantificar. Eso ya lo estamos haciendo, ya tenemos más de 8 vuelos, ¿no? En una zona que hemos escogido, pero nuevamente hay que ir creo yo, con mucha modestia, humildad, ¿no? Yo sí siento que esta ecuación es un gran progreso, pero siento que hay mucho trabajo que se debe hacer para llegar, digamos, a una verdadera validación. Pero, digamos, utilizando esta ecuación en diferentes puntos, por ejemplo, la Tarjea o cualquier central hidroeléctrica, y vincular todo lo que hay aguas arriba es la forma más fácil de hacerlo, ¿no? Y eso podría vincularlo de repente con esas técnicas de Machine Learning, ¿no? A partir de la data, hacer Machine Learning y hacer un cruce y ver, oye, mira, la ecuación que también está, digamos, ajustando parámetros, ¿no? Con la propia ecuación, Sí, ¿no? O sea, sí, sí, suena un campo así recontra interesante, digo, en términos de exploración, digamos, ¿no? sí, sí, yo creo que hay mucho que hacer. Y lo bueno un poco del área en donde estamos nosotros es que, digamos, nosotros trabajamos en sistemas muy grandes, ¿no? Y es claro, digamos, que mientras más te sales de la escala laboratorio hacia la evaluación de sistemas grandes, la incertidumbre va incrementándose, ¿no? Nosotros de ninguna manera ignoramos la incertidumbre, ¿no? La abrazamos y sentimos digamos, hay diferentes estrategias para evidentemente reducir. Intentamos ser muy transparentes con nuestras oposiciones y las limitaciones, pero seguimos trabajando en el sentido de tratar de dar respuestas a un gran problema. O sea, ya desde el inicio, la pregunta de cuánto plástico va al mar era una pregunta muy difícil de responder. Lo sabíamos, ciertamente,
pero esa era la motivación, ¿no? Y creo yo, hemos llegado bastante lejos, ¿ah? Y digamos, quiero mostrarte algo que hemos hecho a nivel pesca, o sea, a nivel todo lo que pasa en el mar. Y acá, digamos, ciertamente la incertidumbre existe, obviamente, pero la respuesta en lo que pasa, por ejemplo, en una embarcación de pesca y el plástico que se genera a partir de esta actividad tiene mucho menos incertidumbre que la pregunta y la respuesta que estamos haciendo con relación a cuánto plástico entra al mar desde el continente, ¿no? Entonces, en este caso, aplicamos análisis de flujo de materiales y cuantificamos, por ejemplo, cuánto polímeros para pinturas entran, ¿no? Cuántos redes de pesca, todos los artes de pesca que entran en el año en una embarcación o en la flota peruana de pesca, todos los residuos plásticos que entran que van a ser de alguna manera empaques o botellas que están vinculadas con alimentos que va a comer la tripulación y todo lo que podría estar saliendo durante ese año de análisis, ¿no? A nivel residuos, porque claro, lamentablemente hay prácticas de algunas embarcaciones que tiran la basura al mar, otros lo que se genera con el tema de el anti-fueling, ¿no? Que naturalmente se pierde, y otro tema que es el tema más resaltante, el tema vinculado con los artes de pesca perdidos o abandonados, ¿ya? Entonces, acá creo que la dificultad en cuanto a, digamos, la incertidumbre creo que es menor, igual existe ciertamente, pero acá la aplicación de la herramienta de análisis de flujos materiales es mucho más directa, ¿no? No sé si me hice entender, Alberto, pero Sí, no, no, eh, claro, claro. O sea, y ese viene a ser como una especie de unidad funcional, ¿no? O sea, digo, entre comillas, ¿no? De lo que tú estabas hablando. acá, sí, acá Ese es estamos el kilogramo de analizando, oro, digamos, pero para plástico, digamos. acá estamos, claro, analizando la pesca, o sea, la flota Mm. pesquera peruana, ¿no? Y es un poco el objeto de análisis y en base a ese Ujú. es que hacemos todo el trabajo, ¿no? Sí. Claro, y debe haber Y información sobre cuántas embarcaciones hay, por lo menos tener una estimación, ¿no? Puedes hacer toda una estimación de eso, ¿no? sí, sí, y lo triste, bueno, no triste, ¿no? Pero no siempre la información que ofrece las agencias nacionales coincide, ¿no? Y bueno, yo creo que el Perú en muchos aspectos tiene información de lujo, ¿ah? Digamos, Perú no es un país con información mala. En muchas, y digamos, yo he hecho mi doctorado utilizando información de importación y exportación de electrónicos y todos los países envidian la base de datos de libre acceso que tiene el país. Entonces, en muchas agencias del gobierno recopilamos información muy buena. Obviamente hay que trabajarla como científicos, ¿no? No es que vas a usar la información que existe. Digamos, la información que bajaba, por ejemplo, de SUNAT, me demoraba un mes para trabajarla, pero está el recurso, ¿no? Y es envidia para muchos, en realidad. Bueno, en fin, creo que me excedí con mi respuesta, pero... No, 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 está muy interesante. Oye, y otra pregunta, ya aprovechándote que estás acá, otra pregunta, una cosa que me pareció súper interesante, que nunca la había pensado, esa visión del stock urbano, que me parece espectacular, y me pongo a pensar en qué nivel, digamos, estamos nosotros en el término de reciclado de ese stock urbano comparado con otros países, porque me imagino que esto ya es una técnica que en otros países debe ser ya totalmente industrializada esa recirculación del material, ¿no? O sea, ¿cómo estamos acá respecto a otros en ese punto? Que me pareció súper, o sea, eso es el futuro, ¿ah? O sea, eso Sí, parece súper importante, ¿no? sí lo es. Sí lo es y lamentablemente tenemos abundancia. Entonces, cuando hay abundancia, creo que la gente piensa poco en la circularidad. O sea, que, por ejemplo, si el concreto en el fin de vida puede ser vinculado con, por ejemplo, agregados para un futuro concreto, eh, en los países donde existe, digamos, problemas con ya sea el suministro de arena o grava, podría ser una gran solución, pero en países donde no hay un problema de canteras, no lo es. Entonces,
Hay una empresa, como te dije, con la cual hemos trabajado, que es Ciclo, que ya hace adoquines, ¿no? Con concreto reciclado, todavía a una escala muy pequeña. Creo que hay una gran oportunidad en el futuro, pero nuevamente, yo creo que acá lamentablemente, como muchas partes del mundo, el tema costos es relevante. Y luego, una razón por la cual es, por ejemplo, a nivel manejo de residuos sólidos en el mundo, pues, sobre todo en Europa, ha crecido mucho y no necesariamente circularidad, pero sí con el aprovechamiento de energía, por ejemplo, de residuos sólidos, es producto también del espacio, ¿no? Entonces, en Europa hay muchas plantas de recuperación de energía a partir de residuos sólidos, ¿no es cierto? Si ves Estados Unidos, no es tan importante como en Europa. Entonces, hay un tema también ahí de necesidad, de espacio, de abundancia que hacen que a veces no pensemos en la circularidad como algo importante. Entonces, respondiendo a la pregunta, no falta mucho, evidentemente. No falta mucho. O sea, estamos realmente en nada, ¿no? Escuche, pero qué interesante. Ojalá que en algún momento recapacitemos, ¿no? Y lo tomemos, ¿no? Porque es súper importante eso. Sí, sí. Ahora digamos, en algunos, digamos, yo resalto en el mundo de la cadena inversa de suministro, digamos, de productos o por ejemplo, el manejo de residuos sólidos, tenemos un sector informal que hace un trabajo extraordinario, ¿no? Entonces, y ya más allá del tema de materiales de construcción, digo, ¿no? Y ahí la poca recuperación o reciclaje que tenemos es gracias a ellos, ¿no? Lo he visto en el tema de electrónicos, lo vemos en el tema de plásticos, se ve en el tema de papeles, ¿no? Entonces, digamos, México es otro ejemplo en donde el sector informal es bastante fuerte, Brasil otro ejemplo. Entonces, hay algunas cosas positivas, pero eso va más allá del tema de materiales de construcción, que fue un poco tu pregunta, Alberto. Muchas gracias. Greti, entonces, no sé si quieres agregar algo para cerrar, yo. No, creo que ya hemos tenido una ronda bastante interesante de preguntas y solamente reiterar mi agradecimiento al doctor Ramsey por su aporte el día de hoy. Más bien Bueno, te cedo la palabra para que puedas dar las palabras finales. ya, bueno, de nuevo agradecerte, Ransin, por la muy interesante charla, bueno, y con mucho contenido y mucha ciencia atrás. Y gracias también a todos los asistentes, y a Ana Guerrero también con su participación. Ana es académica también, es miembro de la academia. Y agradecerles por las preguntas, ¿no? O sea, a Ana y a Greti, que han estado muy interesantes y seguro la van a disfrutar mucho toda esta charla cuando la vamos ahora a poner en el Facebook, ¿no? A poner a disposición del video. Bueno, nada, muchas gracias y bueno, están todos los que estén asistiendo también a Facebook, invitados para la próxima charla, que ¿cuándo es, Greti, nuestra próxima charla? En el 12 de diciembre ya vamos a hacer la difusión correspondiente. La charla del final del año. Y Sí. nada, bueno, un saludo a todos y muchas gracias. Muchas gracias a todos y buenas Gracias. noches. Gracias. Hasta luego. Buenas Hasta noches. luego.